Bueno, vamos a ver contenido que vimos la semana anterior y de ahí vemos el ejercicio que preguntaba el compañero. Supa, te saqué del equipo, después conectarte de vuelta y te admito. Bien, estamos a la vista del aula virtual. Como mencionamos acá, el evaluativo de determinantes pasó para el otro fin de semana que estaba previsto para este, ya que muchas comisiones todavía no han terminado con el contenido. Y esta semana vamos a ver todo lo que tenga que ver con rango e inversa de una matriz. Comenzamos a ver rango e inversa de una matriz. La clase pasada vimos determinante y propiedades de los determinantes, las 10, para tratar de un poco, por así decirlo, conseguir la mayor cantidad posible de ceros por filas o columnas para que, llegado el cálculo del determinante usando el desarrollo de Laplace que denominó por cofactores, se haga mucho más sencillo el cálculo o pueda convertirla en una matriz triangular superior e inferior de tal forma que el determinante quede igual al producto de la diagonal principal, del elemento de la diagonal principal, ¿no? En relación a la consulta de un compañero sobre este ejercicio, el 7, voy a recortarlo, voy a pegar en el OneNote. No, soy Mike. Acá en este caso me piden resolver una ecuación que está planteada como un producto de determinantes. En este caso la variable sería una x, que es un número real, y cada determinante, como saben, representa un número real asociado con una matriz cuadrada. Entonces lo que hay que ir haciendo es calcular cada determinante y realizar esta igualdad. Por ejemplo, el primer determinante, le pongo del determinante del primer miembro, tiene 3 filas, 3 columnas. Para calcularlo, puedo usar todos los métodos que vimos y usar las propiedades que vimos. En nuestro caso tengo en la tercera fila un 0, o en la segunda columna al final, y para tratar de resolverlo, digamos, puedo usar algunas de las propiedades para tratar de hacer mayor cantidad posible de ceros. Voy a tomar este 1 y ahora el 0 a la izquierda, con lo cual a la columna 1 le sumo directamente a la columna 3 porque está cambiado de signo y el determinante no se modifica. X más 5 me queda en la primera posición. Sumo elemento a elemento, columna 1 con la columna 2. X más 5 en la primera posición, 1 más 2 me queda 3 y menos 1 más 1 se me hace 0. La segunda columna queda igual, pues ya tengo el 0. Y la tercera, de hecho, que es la que estoy usando de referencia para hacer el 0, ¿no? Luego acá tengo una tercera fila ya con 2 ceros y lo vamos a calcular el determinante por la tercera fila. Me queda 0 por su cofactor, en este caso para cada elemento de la fila. El cofactor sería el 3, 1, más 0 por el cofactor 3, 2, más 1 por el cofactor 3, 3. Esto se me hace 0. Y el cofactor 3, 3, 1 por su cofactor sería menos 1 elevado a la 3 más 3. Por el determinante que me quede suprimir tercera fila, tercera columna. Sería x más 5, 2 y 3 menos x. Menos 1 a la secta se vuelve positivo. Entonces me queda menos x, producto de la diagonal principal, es el determinante de orden 2, menos la contradiagonal. Menos 2 por 3 me da 6. Me quedaría entonces multiplicando menos x por cada uno de estos miembros que están en el paréntesis. Me queda menos x cuadrado más 5, perdón, menos 5x. Menos 6.
Resolví este primer determinante, entonces que me queda igual a menos x cuadrado menos 5x menos 6. Luego tengo que resolver este determinante de orden 2 a continuación, que sería menos 5, 3, 0, 1. Me queda diagonal principal, elementos que se multiplican, menos 5 por 1, menos 0 por 3. 0 por 3 me queda 0 y finalmente este determinante de orden 2 me queda menos 5. Y luego me falta este determinante de orden 3, que está en el segundo miembro. Menos 2, 1, 0, 1, 3, 5, 4, menos 2, 0. Acá tengo la tercera columna, 2, 0, así que lo voy a calcular desarrollándolo por los cofactores de la tercera columna. Sería 0 por el cofactor 1, 3, primera fila, tercera columna, más 5 por el cofactor 3, 2, tercera fila, segunda columna, más 0 por el cofactor 3, 3. Obviamente cada determinante tiene cofactores diferentes según sea la matriz asociada, ¿no? Estos dos entonces valen 0 y me queda entonces finalmente igual a 5 por el cofactor, que sería menos 1 elevado a la 3 más 2. Y un determinante se construye a partir de suprimir segunda fila, tercera columna. En realidad este es 2, 3, ¿no? Suprimo segunda fila, tercera columna, me queda menos 2, 1, 4, menos 2. Un determinante de orden 2. 5 por menos 1 a la quinta, me queda un valor negativo, me queda menos 5, menos 1 por 5, y este determinante me quedaría menos 2 por menos 2, que se me hace 4 positivo, menos 4 por 4, que me queda 0. Entonces me queda menos 5 por 0, que me da 0. ¿Sí? Entonces igualo, según lo planteado en esta ecuación, el primer determinante era menos x cuadrado menos 5x menos 6 igual a el segundo determinante, que valía menos 5, por ese tercer determinante de orden 3, que vale 0. Menos 5 por 0 me queda 0, y ahí ya me queda una ecuación cuadrática de segundo orden. Puedo multiplicar toda la ecuación por menos 1 para cambiar los signos, y me quedaría x cuadrado positivo más 5x más 6 igualado a 0. Analizo el discriminante de esta ecuación de segundo grado, que era b cuadrado menos 4c, que son los coeficientes que acompañan en la ecuación a x cuadrado, a x y al término independiente. Sería 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6, me queda 25, menos 24, que me queda 1. O sea que tengo dos raíces reales diferentes, ¿no? Sería menos b, sería menos 5, más o menos raíz de el discriminante, que era 1, sobre 2 por 1, que sería el coeficiente a que acompaña a x, ¿no? Entonces me queda menos 5 más menos 1 sobre 2, donde tengo el primer x que cumple esta ecuación, que sería menos 5 más 1 sobre 2, que me queda menos 4 sobre 2, que me da finalmente menos 2, y el segundo valor sería menos 5 menos 1 sobre 2, que me da menos 6 sobre 2, igual a menos 3. Simplemente era una ecuación en la que tenemos que encontrar un valor de x que hacía cumplir esta igualdad. Entonces, dos posibles valores para x serían menos 2 y menos 3. ¿Está entendido? Sí, profe, muchas gracias. Nada. Carmen, vas.
profe. Bueno, vamos a continuar, como les decía, con lo que tenemos previsto hoy. En control de asistencia. Ya comenzó 8:20. Tiene la clave de asistencia de hoy, que sería 9RD FB8. Profesor. ¿Se habla bien o no? Profe, Sí. ¿voy a hacerlo al punto 17 o ya lo hizo en alguna clase? Del TP2. No, no lo hice. Pero me acuerdo. ¿Cuál número me dijiste, perdón? 17. Es parecido al anterior, nada más que tener una ecuación matricial acá, o una ecuación, perdón, de un determinante. Bueno, ahí el resto registra asistencia, ¿no? 9RD FB8. Está habilitado el control de asistencia hasta las 8:40. Profe, Sí. quería consultar los últimos ejercicios, como que sé bien cómo tendría que hacer desde el 20. Te escuché un poco bajo. Me dijiste a partir del 20. Sí, el 20B. Ok, espérame un segundo, ya lo... Sí, 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 sí. ya lo vemos este 17 de momento. Bueno, en este 17 tienes un determinante de orden 3 que tienes que resolver, donde hay incógnitas que sería M, y tengo que encontrar M para que se cumpla esta igualdad con el determinante hacia un valor numérico que sería 28, o menos 28. Entonces acá, por ejemplo, no sé, podemos tratar de resolver por alguna fila o columna. Yo voy a tomar como hace rato algún pivote, acá hay un 1 y hago ceros por arriba y debajo. Estos unos que puedo encontrar en las matrices o convertirlos mediante operaciones. Luego uso de referencia para hacer ceros por fila o columna para que me quede más corto el cálculo determinante. Acá podría ser a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 3. Lo multiplico por menos 3 para que cuando se sume con ese 3 se me hace 0. Y a la fila 3 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2. Menos 2 por 1 me va a quedar menos 2 más ese 2 de abajo se hará 0, ¿no? En esta operación elemental, la segunda fila es la que no se modifica, donde está ese 1 que estoy tomando de pivot o de referencia. Entonces la escribo tal cual. Y luego hago las operaciones elementales por cada elemento en toda la fila. Entonces tendría menos 3 por 6 más 4, ¿no? Primera operación. Menos 3 por 6 me da menos 18, más 4 me queda menos 14. Luego menos 3 por m más m cuadrado, me queda en esa posición m cuadrado menos 3m. Finalmente menos 3 por 1, menos 3 más 3 se me hace 0. Todo para la tercera fila, multiplico la 2 por menos 2, menos 2 por 5 me queda menos 10, más 6 me queda menos 4. Luego menos 2 por 4 me queda menos 8, más m, me queda m menos 8. Y finalmente menos 2 por 2, perdón, estoy haciendo al revés, discúlpenme. La operación elemental está bien, nada más que yo estoy haciendo mal el cálculo.
Sería menos 2 por 6, menos 12, más 5. Quedas... menos 2 por 6, menos 12, más 5, me queda menos 7. Menos 2 por m, más 4, me queda 4 menos 2m. Y menos 2 por 1, menos 2, más 12, me hace 0. ¿Está pidiendo ingresar? Me está escuchando el ruido de fondo como que alguien quería ingresar, creo. Bueno, tengo ya la tercera columna, 2 ceros. Calculo este determinante por cofactores de la tercera columna. Me va a quedar 0 por su cofactor, más 1 por su cofactor y 0 por su cofactor. Entonces directamente escribo 1 por su cofactor, que sería menos 1 elevado a la segunda fila, tercera columna, por el determinante que me quede suprimir, la segunda fila, tercera columna, me quedan estos elementos. Menos 14, m cuadrado menos 3m, abajo menos 7 y 4 menos 2m. Ahí ya me queda un determinante de orden 2, menos 1 a la quinta, se vuelve negativo, no sé qué queda por adelante, un menos 1. Me quedará menos 14 por 4 menos 2m, menos 7 por m cuadrado menos 3m. Bien, acá ya tengo que multiplicar lo que tengo dentro de los corchetes. El menos 1 queda afuera. Nunca se olviden de llevar todo lo que se calculó antes, ¿no? Menos 14 por 4 te queda menos 4, 16, 56. Menos 14 por menos 2m me queda más 28m. Luego vamos por el segundo miembro. Menos 7 por menos 1 se me hace 7 positivo. Entonces me quedaría más 7 por m cuadrado. Ahora multiplico 7 por m cuadrado y después por menos 3m. Y 7 por menos 3m me queda menos 21m. Me queda menos 1 y acá agrupo lo que pueda. 28m menos 21m. Escribo el menos 56. 28 menos 21 me queda 7m más 7m cuadrado. Y lo igualo eso finalmente a menos 28. Y acá puedo pasar dividiendo el menos 1 o multiplicar todo por menos 1, cambiar el signo. Me va a quedar menos 56 más 7m más 7m cuadrado igual a 28. Menos 1 por menos 28 se vuelve más 28 y menos 1 por el menos 1 que estaba delante se vuelve positivo. Bueno, acá ya agrupo todo y lo calculo como una ecuación de segundo grado. Menos 56 menos 28 que pasaría restando igual a 0. Y acá encuentro simplemente los valores de M1 y M2 que hacen cumplir esta igualdad, ¿no? ¿Ok? Suena ladrando fuerte el perro, ¿no? En el 20, donde dice factorear los siguientes determinantes, es básicamente tratar de operar haciendo operaciones por filas columnas, de tal forma que pueda yo resolver el determinante escrito y que el resultado quede en forma factoriada. ¿Cuál es la forma factoriada que se pide acá? Bueno, la forma factoriada es cuando queda así producto de las raíces. O esta otra que está a la derecha en el 19, ¿no? Significa que obtengo las raíces de un eventual polinomio. Si yo multiplicara todo esto entre sí, me quedarían expresiones con b cuadrado, a cuadrado, c cuadrado. Y en el 19b, por ejemplo, si multiplico todos los elementos de la segunda parte, me quedaría x por y menos zx. Y en algún momento me aparecen x cuadrados, y cuadrado, z cuadrado. O sea que queda un polinomio en x y z bastante complejo, ¿no? O sea, en el 20 lo que tenemos que hacer es tratar de resolver los determinantes, pero no que quede como un polinomio de grado 3 o 4, digamos, con las variables involucradas, ¿no?
Vamos a hacer, no sé, cualquiera de estos. Vamos a hacer. Bien, acá tengo un polinomio que involucran números, que serán los unos, y luego a, b, c, que son variables incógnitas que no conozco, ¿no? Entonces, para factorearlo, digamos, lo que tenemos que hacer es tratar de extraer por filas o columnas la mayor cantidad posible de valores que se repitan. Acá en este caso no tengo un valor que se repita. Un error es pensar de que puedo sacar a por la primera fila, y en algunos casos he visto que me sacan a de factor común y ponen 1, 1, 1, 1, 1, a, perdón, por ejemplo, pensando que dividí nada más que dos de los elementos de la primera fila en a. Y en realidad cuando saco factor común a por la primera fila es como que divido cada elemento en a. Entonces el primero me hubiera quedado 1 sobre a, el segundo era a sobre a y el tercero era cuadrado sobre a. O sea, acá en la segunda columna de la primera fila sí quedaba un 1 y en la tercera quedaba un a, pero en la primera posición quedaba 1 sobre a. O sea que no se puede sacar factor común cuando no se repiten todos los elementos de la fila o columna, ¿no? Así que por el momento no se puede sacar a ni b ni c de factor común por cada fila, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá en cambio es operar con las propiedades. Cambiar, Tratar de digamos, hacer- la columna 1, se podría decir, ¿no? cambiar por qué. O cómo pensaba, no sé, pues yo escucho nomás para ver cómo lo puedes hacer vos. ¿Cómo era? Había una propiedad que podía cambiar sumando la otra fila, otra columna y multiplicando por un número. ¿Podría ser ese método o no? Sí, 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 es lo que voy a hacer. O sea, la que creo que menciona es la 9, sí. Sí, la Era propiedad. sumarle una fila a otra multiplicada por un escalar, que es lo que estuve haciendo previamente. Entonces, por la propiedad 9 voy a sumarle a la fila 2 la 1 multiplicada por menos 1. Estoy tomando y marco este círculo, ese 1 que está en la primera fila, primera columna, que es el elemento que estoy considerando como pivot, que se denomina, y hago los ceros por debajo, ¿no? Luego en la tercera fila, para que se vea un 0, le voy a tener que sumar la fila 1 por menos 1. Obviamente esto va orientado al 1 y 1 que tengo debajo, y por eso multiplico por menos 1 la primera fila en ambas oportunidades. Son dos operaciones elementales, pero la fila 1 siempre permanece igual. Entonces me queda 1a y a cuadrado en la primera fila. Luego cuando haga la operación elemental acá, tendría menos 1 por 1, me queda menos 1 más 1, 0. Menos 1 por a me queda menos a más b, me va a quedar b menos a. Menos 1 por a cuadrado me queda menos a cuadrado más b cuadrado, me queda b cuadrado menos a cuadrado. Luego en la tercera fila hago la operación elemental operando con la primera. Menos 1 por 1 me queda menos 1 más 1, 0. Menos 1 por a más c me queda c menos a. Y menos a cuadrado más c cuadrado me queda c cuadrado menos a cuadrado. Acá en estas posiciones tengo diferencia de cuadrados en la tercera columna, segunda fila, tercera columna. Entonces la voy a factorear y voy a escribirlo como diferencia de cuadrado. Cuando en los casos de factoreo, el a cuadrado de arriba queda igual y abajo queda b menos a por b más a. Y finalmente c menos a por c más a. Y acá sí puedo sacar por factor común b menos a en la segunda fila y c menos a en la tercera. Entonces saco b menos a y c menos a. Al hacerlo es como que hubiese dividido cada fila por el factor, entonces 1a a cuadrado es como si hubiese dividido 0 sobre b menos a. B menos a que estaba en la segunda posición sobre b menos a. Y allá tendría b menos a por b más a. Todo dividido en b menos a. Entonces acá se cancelan y 0 sobre b menos a me queda directamente 0. Pero lo que estoy diciendo es que cuando tengo un 0 puedo sacar por factor común porque equivale a dividir por ese valor.
Obviamente que cuando divido 0 en b menos a o cualquier lugar en b menos a, tengo que asegurarme que b menos a no sea 0, que b menos a debe ser distinto de 0 y c menos a también distinto de 0. O lo que equivale a decir que b es distinto de a y c distinto de a, ¿no? Una tercera fila es algo semejante. Entonces me quedaría finalmente b menos a por c menos a. Chiquito, C. Y el determinante me queda 1a. En la primera fila no hice ninguna operación. 0, 1, c más a. 0, 1, c más a. Acá pudiera calcularlo por la primera columna, pero veo que en la segunda fila, segunda columna tengo un 1 y debajo tengo un 1. Entonces yo puedo convertirla a este determinante asociado con una triangular superior. Voy a hacer un 0 debajo de ese 1 que está en la segunda fila, segunda columna. Por ende, a la fila 3 le sumaré la fila 2 multiplicada por menos 1. Eso ya acá abajo, porque no sigue yendo aumentando a la derecha, me queda b menos a por c menos a. La primera fila no estoy tocando, 1a a cuadrado. La segunda fila tampoco, porque es la que estoy usando de referencia pivot. Y luego hago las operaciones. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos b más a, me queda menos b, menos a, más c más a. La puedo cancelar menos a con a y me queda acá c menos b. Y ya tengo una matriz asociada, determinante asociado con una triangular superior que tiene elementos de la diagonal principal para arriba y los por debajo son todos ceros. Por ende, este determinante se calcula como el producto de la diagonal principal, de los elementos de la diagonal principal solamente. Entonces me queda b menos a que traía de antes, c menos a. Y este determinante me queda 1 por 1. Y acá me va a quedar en esta operación directamente c menos a. C menos b, perdón. Entonces todo me queda igual a b menos a, c menos a y c menos b. Directamente factoreado, ¿no? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Sí, Nada. profe. ¿Carlos Soria está en la reunión ahora o no? No. ¿Todos pudieron registrar asistencia? Sí, yo sí. Yo sí, profe. Ramiro, supa, te vuelvo a sumar al equipo después. Estate atento a la clase, ¿no? Bueno. Cuarto renglón. Bueno, vamos a continuar con lo... No sé, ¿alguna otra duda que tengan? Fíjense que al final en el práctico tienen ejercicios resueltos de los que están planteados o similares y explicado ahí en cada caso cómo se lo calcula, ¿no? Así que pueden intentar resolverlo
por cómo quieran intentarlo y luego ver si el resultado coincide, ¿no? Creo que le había comentado ya previamente, pero en algunos casos se pide resolver o verificar los resultados con un simulador o algún método de cálculo. Repito para los que llegaron recién. La clave de asistencia de hoy era 9RDFB8, aunque ya se lo... Bueno, después cualquier cosa me ponen presente ahí en el chat y yo les registro la asistencia para los que no pudieron durante la clase, ¿no? Sitio, bueno, hay muchos en internet donde pueden calcular productos de matrices o determinantes. En este particular se llama matrixcalc.org. Me parece que es griego, el idioma de base. Acá arriba si ponen lenguaje, pueden poner español. Y permite es una calculadora de matrices que permite, en el caso de matrices, hacer todo esto que está acá adentro, ¿no? Que es determinante, calcular la matriz inversa de una matriz transpuesta, ver el rango de la matriz, bueno, convertirla en una matriz diagonal. Todo esto todavía no hemos visto ni veremos, pero permite hacer varias cosas. También está el producto, la suma y la resta de matrices, ¿no? Acá pareciera que fue una matriz de 2 en 3, pero si yo le pongo el signo más acá, se me agrega una fila columna. Si le quito, me queda menos fila o menos columnas, ¿no? A medida que voy escribiendo, puedo ir agregándole filas, columnas. Las filas, columnas que no llene, porque acá parece que siempre tiene que ser cuadrada y no es así. A medida que pongo los valores, puedo tener una matriz 3×2, por ejemplo, o una 3×1, simplemente llenando la primera columna, ¿no? Las otras las dejo vacías y ya el sistema interpreta que es una matriz fila o una matriz columna, por ejemplo. Entonces lo que acabamos de hacer para resolver el determinante, si ponemos 1a al cuadrado, por ejemplo, que acabamos de ver, veamos que nos da el sistema. A. Acá nos permite la cuadrada, así que lo voy a poner A por A. Era 1B, B por B y 1C, C por C. Ahí me calcula el determinante. Aquí aparece multiplicado entre sí todos los elementos que nosotros habíamos calculado factoriado, ¿no? Y, por ejemplo, viene haciendo las operaciones elementales que hicimos nosotros. Les voy aplicando acá paso por paso. A fila 2 le resto la fila 1. Y en definitiva le va mostrando cómo se va modificando la fila, digamos, el determinante. Aquí aparece como barras, perdón, como paréntesis, ¿no? Tengan presente que nosotros en determinante siempre usamos barras paralelas. En este caso va calculando matrices equivalentes que se denominan, ya lo voy a explicar después. Pero nosotros tenemos que usar particularmente notación de esas barras paralelas para cálculo determinante y no paréntesis que son para matrices, ¿no? Bueno, y finalmente llegan a una expresión que no está toda factoriada como la hicimos nosotros nuevamente, pero puede empezar a operar acá y sacar factor común por grupos, por ejemplo, para tratar de resolver el resultado final, ¿no? ¿Ok? Ok, profe. Ah, bueno, he visto que ya algunos escribieron en el chat que tuvieron problemas con la asistencia. Vamos a calcular o vamos a ver rango de una matriz. Comparto una pequeña presentación. Para determinar el rango de la matriz, primero vamos a entender o comprender qué son las operaciones elementales sobre filas de una matriz. Para analizar rango, volvemos con matrices de cualquier orden. Recuerden que en determinantes necesitamos que sean cuadradas las matrices. No podemos calcular determinantes con matrices que no sean cuadradas. En el caso de rango podemos tener matrices de orden m por n y vamos a ver acá algunas de las operaciones elementales sobre las filas que se pueden hacer de una matriz. La primera sería permutar dos filas cualesquiera de A entre sí, o sea, intercambiar dos filas.
La segunda, multiplicar una fila de A por un escalar K no nulo. Y la tercera sería la suma de una fila multiplicada a otra multiplicada por un escalar, ¿no? Son en la vista similares a las de determinante que venimos viendo, salvo esta que la segunda, que es multiplicación de una fila por un escalar no nulo. En determinante no podíamos multiplicar una fila por un escalar, salvo que hubiese puesto el inverso aditivo por delante, ¿no? Pero bueno, esta no estaba vista en propiedad determinante, esta es una operación elemental sobre matrices que no involucra determinante. A pesar que son parecidas, digamos, estamos hablando de operaciones elementales sobre filas de matriz que la transforman a la matriz. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Vamos a ir al práctico 3, ahora de rango. En este caso, en el ejercicio 3, me piden, usando operaciones elementales en las filas de la matriz, transformar las siguientes en la matriz de identidad del mismo orden que las matrices dadas. Acá tengo matrices 3 por 3, porque me piden transformarla en una identidad de orden 3, pero se puede aplicar las operaciones elementales sobre filas o de una matriz de orden cualquiera, ¿no? En este caso, bueno, me piden acá transformarla a la matriz de identidad, a las matrices que tengo acá. Entonces ve con el apartado A, tengo una matriz A de orden 3 por 3. Repito los elementos que teníamos en la matriz de arriba. Y quiero convertirlo en una matriz de identidad de orden 3 que tiene unos en la diagonal principal y ceros por afuera. Entonces, comparándolo con la matriz identidad, voy a tener o trato de lograr la mayor cantidad posible de unos en la diagonal principal, ¿no? Acá ya tengo un 1 en la primera fila, primera columna, y lo que tengo que hacer es lograr convertir un 0 en la primera fila, tercera columna, para que tenga la primera columna similar a la identidad que tengo ya. Fíjense que acá ya también tengo la segunda columna similar a la identidad que tengo acá arriba, que esa esperemos que no se modifique, es la que tendría que tener, o sostener, digamos, ¿no? Entonces, para hacer la operación elemental, a la fila 2 le sumo la fila 1. Cuando hago esta operación, a la matriz la transformo y la convierto en otra matriz y uso un signo que se llama de equivalencia. Implica que voy a una matriz equivalente, pero no puedo usar el igual porque es otra matriz. Repito, primera fila, similar a las operaciones que hacíamos por determinante. La segunda fila no está involucrada en ninguna operación. Me disculpan un segundito, están tocando el portero y estoy solo en casa. Se fue mi señora. Sí, profe.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Volvemos, perdón, entonces sobre el OneNote. Estamos tratando de convertir esta matriz en la matriz de identidad. Le decía entonces, cuando hacemos la operación elemental, la convertimos en una matriz equivalente, se denomina, y por eso no usamos signo igual. Hago la operación elemental para no es la segunda fila, acá es la tercera. Porque estoy tratando de hacer el 0 en la tercera fila. A la fila 3 le sumaré la 1. 1 menos 1 me queda 0. 0 más 0, 0. Y 0 más 1 me queda 1. Ya tengo las dos primeras columnas similar a la de la matriz de identidad que necesito convertir o que me piden convertir. Y en la tercera columna, digamos, tengo un 1 en la tercera fila, tercera columna, y un 1 en la segunda fila. Entonces voy a tomar este 1 de referencia pivot y haré el 0 por arriba. A la fila 2 le sumo la 3, que es donde está el pivot, multiplicada por menos 1, o lo mismo, es lo mismo decir que a la fila 2 le resto a la fila 3, ¿no? Bueno, matriz equivalente, repito, primera fila, la segunda es la que se va a modificar, y la que queda sin modificarse sería la fila 3. Hago la operación elemental, menos 1 por 0, 0, porque tengo que multiplicar toda la fila por ese menos 1. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 0 por 0, 0, más 1, 1. Y menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Ya logro entonces la tercera columna, similar a la que tengo de la identidad, igual. O sea que la pude convertir en la matriz de identidad. Esta sí es la matriz de identidad de orden 3. En este proceso de transformación, entonces, hice una serie de operaciones elementales y la transformé esta matriz en otra, que sería la matriz de identidad. O sea que podemos decir que la matriz de identidad es equivalente a la matriz A, usamos signo de equivalencia. O también, reflexivamente, se puede decir que la matriz A es equivalente a la matriz de identidad. ¿Sí? Por el momento estamos viendo operaciones elementales sobre filas de una matriz y lo que hicimos ahora es encontrar una matriz equivalente a partir de estas operaciones elementales, ¿no? Fíjense que acá transformo la matriz en otra, pero no le calculo un número asociado como era determinante. Lo que acá hago es siempre convertir a la matriz en otra del mismo orden. Perdón, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? No, profe. Bien, lo que mencioné, si tenemos dos matrices A y B de orden M por N, decimos que B es equivalente por filas a la matriz A, si y solo si B puede obtenerse a partir de A mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre la fila. Entonces, en este caso, en el ejercicio de ejemplo que mostré, B sería la matriz de identidad, y lo que hice fue realizar operaciones elementales sobre filas y conseguir convertir a A en la matriz de identidad. Por eso dije acá, o mencioné que identidad es equivalente a la matriz A. Algunas propiedades de las matrices equivalentes. La primera es la reflexiva, la matriz A es equivalente a sí misma. La simétrica, si A es equivalente a B, eso implica necesariamente que B es equivalente a A. Y una propiedad transitiva, que si tenemos tres matrices A, B, C del mismo orden, y A es equivalente a B, y además B es equivalente a C, puedo asegurar entonces que A es equivalente a C también. Es como pensar que voy haciendo operaciones elementales intermedias y voy consiguiendo matrices equivalentes entre sí. Esta propiedad transitiva, ¿no? Poniéndolo en el ejemplo que vimos recién, puedo decir que aquí A, con estas primeras operaciones que hice, fila 3 más fila 1, la convertí en una matriz B. Entonces puedo decir que A es equivalente a B. Y luego a B
esta segunda matriz con la segunda serie de operaciones elementales, la convertí en la matriz de identidad. Entonces, lo que menciona esta propiedad es que si A es equivalente a B y B es equivalente a la identidad, eso implica que A es equivalente a la matriz de identidad de orden 3, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Esto que menciono está dentro del aula virtual. Un apunte teórico. Hay 2 videos de teoría, 2 de práctica. Y aquí tienen el PDF. Pueden descargar. Que es el documento teórico de referencia que estoy usando para el estudio de rango. De la profesora Mena. Magíster en docencia. Y las operaciones elementales son las que vimos recién y algunos ejemplos más que pueden analizar, ¿no? Después dan matrices equivalentes. Estas hojas sí están en una numeración, en este caso hoja 43, porque es consecutiva de la que venimos viendo de matrices y determinantes, ¿no? Las propiedades de las matrices equivalentes y demás, ¿no? Acá van a tener varios ejemplos con matrices que no son cuadradas necesariamente. Acá tengo una matriz A, por ejemplo, en el apunte, de orden 3×2, y la convertí en operación elemental en una matriz B, también de orden 3×2, que no necesariamente la identidad, digamos. O sea, puedo convertir matrices a otras y que sean las matrices equivalentes, ¿no? Acá yo trabajo un ejemplo de una matriz A cuadrada, de orden 3×3, y acá me piden demostrar que A es equivalente a la identidad, o sea que tengo que realizar operaciones elementales sobre filas para que llegue a la matriz de identidad, y están detalladas las operaciones elementales, ¿no? Normalmente escribimos las operaciones elementales por debajo o abajo a la derecha de la matriz que estoy operando para que tenga registro de lo que voy haciendo, ¿no? A veces no es necesario hacerlo porque ya se observa cómo se va modificando la matriz, pero es importante en el caso nuestro para la calificación en el parcial de que nos expliquen bien qué van haciendo para que nosotros entendamos qué estuvieron haciendo en operaciones elementales y ver que no se equivoquen en los cálculos, ¿no? Bien, vamos a ver otra definición. Vimos recién las operaciones elementales sobre filas de una matriz y ahora vamos a ver lo que llamamos vectores canónicos o versores. Cuando vimos matrices, vimos dentro de un grupo de matrices especiales los llamados vectores, vector fila o vector columna, que eran básicamente matrices de una sola fila o de una sola columna. A eso se llaman vectores en matrices, ¿no? En este caso, en el primero, vamos a ver los vectores canónicos o versores fila, que consisten en matrices de una sola fila y n columnas. Acá tengo en el ejemplo simplemente de 3 columnas, pero puede tener n. Y vamos a llamar vectores canónicos o versores filas aquellos que tienen un 1 en alguna posición del arreglo de la matriz y los restantes elementos iguales a 0. En este caso, en el ejemplo, tengo E1, E2, E3, que son 3 vectores canónicos filas o versores filas, donde el 1 está en diferente posición. Por ende, estos 3 vectores canónicos filas son diferentes entre sí porque el 1 cambia en la ubicación respecto a la columna, ¿no? También puedo definir vector canónico o versores columnas, ya constituidos por una sola columna. También de 1 hasta n pueden ser las filas. En este caso tengo nuevamente también un ejemplo de E1, E2, E3 que son diferentes a los anteriores porque son por columnas. Y tengo unos en diferente posición y estos se denominan los vectores canónicos columnas, ¿no? Este análisis lo menciono porque para analizar rango tenemos que llegar a determinar lo que llamamos vectores canónicos columnas. En el ejemplo que hicimos podemos considerar a la matriz conformada por vectores columnas.
Entonces la matriz A original la puedo ver constituida por tres vectores B1, B2, B3, que serían vectores columnas ordenados, ¿no? Cuando hice operaciones elementales sobre las filas, los convertí a cada uno de estos vectores. Voy a largo este trazo. En un vector canónico columna. El primero, que era 1, 0, menos 1, lo convertí en un vector canónico columna, que lo puedo llamar un E1. Al segundo ya era canónico, o sea que a este le puedo llamar E2 y no se modificó durante las operaciones elementales. Y el tercero, B3, no era canónico porque tenía dos unos y un 0. Lo convertí en un tercer vector canónico columna. ¿Sí? Entonces, identificamos qué son los vectores canónicos columnas a partir de las columnas que tengan unos, un solo uno, y los restantes posiciones 0. Y si los unos están en diferente posición, los vectores canónicos son distintos. Por ejemplo, podría haber tenido una matriz B que tenga tres vectores, columnas, de los cuales en este ejemplo solo dos son canónicos y el tercero no porque tiene todos ceros. Y resulta que tiene dos vectores canónicos iguales porque tienen los unos en la misma posición y los ceros en las otras, ¿no? En el caso de la matriz identidad, tengo tres vectores canónicos diferentes porque los unos están en diferentes filas. ¿Sí? Bueno, vamos a la definición de rango. Rango de una matriz de orden m por n se denomina al máximo número de vectores canónicos columnas diferentes que pueden lograrse mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre las filas. Y se le llama a este valor rango de A y se lo denota como R entre paréntesis A y el número asociado, ¿no? Es un número de vectores canónicos, entonces el rango me lo establece un número similar a determinante, salvo que aquí ese número no lo calculo con las operaciones que vimos en determinante, sino que contando la cantidad de vectores canónicos columnas que puedo lograr cuando la transformo con las operaciones elementales sobre la fila. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Las operaciones elementales solo se pueden realizar en las filas? Se pueden hacer sobre filas o columnas. Nosotros lo vamos a sistematizar por filas para que logremos canónicos columnas. Ajá, ¿y podríamos calcular el rango de una matriz por los vectores canónicos de las filas? También haciendo operaciones de columna. Ok, Sí. gracias. No. Pero nuevamente, o sea, es para no confundir, porque bueno, recién también estos temas y es complejo, digamos, interpretarlos, pero trataremos de hacer operaciones elementales sobre filas, ¿no? Para convertir canónicos columnas. O sea, podría llamar rango de la matriz también el número máximo de vectores canónicos filas diferentes que pueden obtenerse mediante la operación elementales sobre las columnas. Esa es otra definición de rango que también le puedo dar, ¿no? Bueno, los canónicos columnas que mencionamos eran aquellos que tenían un único elemento igual a 0 y los restantes, perdón, un único elemento igual a 1 y los restantes iguales a 0, ¿no? Dada una matriz A, o sea, volviendo al ejemplo que estábamos haciendo, perdón. Por ejemplo, el rango de la matriz, cuento los números de vectores canónicos columnas, o sea que el rango de la matriz que he convertido, que era la A, la llevo en identidad y en la identidad tengo tres vectores canónicos columnas diferentes. Y ese es igual al rango de la matriz A original. Perdón. Discúlpenme. Sí, entonces, a la matriz A la convertí en la matriz de identidad mediante operaciones elementales sobre las filas, en la que cuento los vectores canónicos columnas y ese número me da el rango. Pero estoy contando sobre la matriz que convertí, que sería la matriz de identidad en este caso. No todas las matrices cuadradas se pueden convertir en la matriz de identidad, hay situaciones en las que no. Pero igual puedo lograr máxima cantidad de vectores canónicos columnas distintos. Entonces el rango de la identidad es 3
que es igual al rango de A. Entonces, una de las propiedades que vamos a ver del rango es que las matrices equivalentes tienen el mismo rango. Por ejemplo, en la matriz esta B que había inventado yo, el rango de la matriz B sería 1, porque solo tiene un vector canónico, son dos iguales entre sí, y lo que tengo que contar son los distintos. Entonces tengo uno repetido, y el tercer vector, que es una columna de ceros, no es vector canónico, por ende el rango de B solamente vale 1. La propiedad que mencionaba recién, que la detuve un poquito para venir acá, era que el rango de una matriz es siempre menor o igual al menor número de filas o columnas que tuviera. ¿Esto qué implica? Si yo tengo una matriz A, como en este ejemplo, de 3 filas, 3 columnas, el rango a lo sumo será 3. De hecho, el rango de esta matriz vale 3. En el caso de esta matriz B de ejemplo, que también es de 3 por 3, el rango de B es 1, o sea que es menor o igual que 3, que era la cantidad de filas, columnas que tenía la matriz, ¿no? Entonces el rango de A siempre es menor o igual que el número de filas o columnas que tuviera el menor de ellos, ¿no? La propiedad 2 lo que menciona es si dos matrices son equivalentes, los rangos son iguales, porque una se obtiene a partir de la otra mediante operaciones elementales sobre filas, ¿no? Por el método de Gauss-Jordan para cálculo de rango es lo que acabamos de hacer como operaciones elementales sobre fila, que es tratar de lograr la máxima cantidad de unos posible en la matriz en diferentes filas, con los ceros por arriba o debajo para poder contar la cantidad final de vectores canónicos columna. Tomando otro ejemplo del práctico, en este caso, este era el apunte teórico, voy sobre el PDF del práctico. Me piden acá, por ejemplo, determinar el rango de las siguientes matrices, es el método más apropiado. Hay varios métodos, el que vamos a ver nosotros es el de Gauss-Jordan, para cálculo de rango. ¿Sí? Y tomo como ejemplo, para este caso, por ejemplo, la matriz, creo que ya estaba para recorte, matriz C, que no es cuadrada, para calcular su rango, para mostrarles cómo se calcula. Queda una matriz C de orden 3 por 2, o sea que el rango de C va a ser siempre menor o igual que 2, porque es el menor número de columnas que tiene, ¿no? Al observar a la matriz C, solo voy a poder lograr dos vectores columnas y vamos a ver si son dos canónicos o uno repetido, o uno y una fila de cero o una columna de ceros al lado, ¿no? Entonces tomo la matriz C original, o aplicamos sobre C las operaciones elementales para convertir la mayor cantidad posible de vectores columnas, ¿no? Entonces tomo este 1 de referencia, que le llamo pivot, y hago ceros por debajo. A la fila 2 le sumaré la fila 1 multiplicada por menos 3, y a la fila 3 directamente le sumo la 1, porque están cambiando de signos, ¿no? Voy a la matriz equivalente, repito primera fila, y hago las operaciones elementales. Menos 3 por 4 me da menos 12, más 7 me queda menos 5. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Luego a la tercera fila le sumo la primera, 1 más 4 me queda 5, y 1 menos 1 me queda 0. Entonces convertí esta matriz C en otra matriz, donde ya logro un primer vector canónico columna, con un 1 en primera fila y ceros por debajo. Para lograr otro distinto, lo que tengo que hacer es buscar otro número diferente por fila
para encontrar un 1 en posición distinta. Acá a la fila 3 la puedo multiplicar por un quinto, toda la fila, porque es una de las operaciones elementales, para tratar de convertir otro pivote acá 1, ¿no? Entonces voy a una matriz equivalente y me queda 1, 0, que es multiplicar un quinto por 5, me queda 1, y un quinto por 0 me queda 0, ¿no? Y arriba repito las dos filas que tenía. Ahora tomo este 1 de referencia, hago los ceros por encima. A la fila 1 le sumaré la fila 3 multiplicada por menos 4. Y a la fila 2 le sumo la fila 3 multiplicada por 5. Repito fila 3, que es la que estoy usando en el pivot, y hago las operaciones elementales. 5 por 1 es 5, menos 5, 0. 5 por 0, 0, más 0, 0. Eso en cuanto a la operación de la fila 2. Y a la fila 1 le tengo que sumar la 3 multiplicada por menos 4. Menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 0, 0, más 1, 1. La convertí esta matriz C en otra matriz que le puedo llamar una matriz R. También de orden 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Y aquí logré dos canónicos, columnas diferentes, con uno en la primera y tercera fila. No puedo lograr otro uno más en la segunda fila porque son todos ceros y aparte que no me quedan más columnas para seguir encontrando. Entonces el rango de la matriz R es 2 y es el mismo del rango de la matriz C. ¿Sí? Este método de cálculo, el método de Gauss-Jordan, como les mencioné, donde vamos tomando uno de referencia o convirtiendo uno si no tuviera, para tratar de lograr la máxima cantidad posible de canónicos. Columna, ¿no? Bien, ¿te ha entendido? Sí, profe. Bueno, ¿cómo vamos? Somos 61 acá en la conferencia, más 4, 65, más 5 son 70 en total, ¿no? Había bastante más hace rato, pero bueno, algunos se retiraron. Es complejo dar clases de esta forma porque, bueno, somos muchos y en esta virtualidad, digamos, haciendo la conferencia en videoconferencias con plataformas como esta, realmente pasa que el docente se lo pasa hablando como un loro todo el tiempo y ustedes en algunos casos escuchan y otros estarán haciendo alguna otra cosa. Bueno, prestando atención, a veces dejan la sesión iniciada nomás y se van a hacer otra cosa, es decisión personal de cada uno, ¿no? Pero bueno, espero que se pueda interpretar, digamos, y que cuando tengan dudas ustedes las manifiesten. Lo peor que pueden hacer es quedarse callado. Si uno se queda en la conferencia callado y no participa, a veces no interpreta. O puede ser que lo entiende y no necesita esa consulta, ¿no? Disculpe, profe. Ujú. En el caso de que no tengamos un 1 para usar de pivot, ¿tenemos que convertir algunos de los elementos de la matriz en 1? Sí, Así como lo hizo en la fila 3 por un quinto. exacto. Ajá, A gracias. ver, veamos de nada. Acá casi todas las matrices tienen uno. Yo invento una, digamos. Ejemplo, no sé, una matriz Z. Pone 5, 4, 3, 2, 3, 8. Sí, acá no tengo ningún 1 en las filas o las columnas, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es tratar de lograr unos. Normalmente tratamos de evitar fracciones, en el sentido de que si yo multiplico una fila por el recíproco de un número, empiezan a aparecer fracciones, ¿no? Por ejemplo, si quisiera usar este 5, tendría que multiplicar la fila 1 por un quinto, bueno, matriz equivalente, y me va a quedar un quinto por 5 me queda 1, y un quinto por 4 me queda 4 quintos. Hasta ahí todo bien, pero cuando haga la operación elemental para hacer los ceros por debajo, a la fila 2 le sumaré la fila 1 por menos 3,
Y a la fila 3 le sumo la fila 1 por menos 3, manteniendo la primera fila. Todo bien donde está el 1, menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Pero acá abajo ya se empieza a complicar donde está este 2. Menos 3 por 4 quintos me queda menos 12 quintos más 2. Tengo que hacer operaciones ya, sumas y restos de fracciones, ¿no? Nuevamente menos 3 por 3 más 3, 0 en la tercera fila. Y menos 3 por 4 quintos me queda menos 12 quintos más 8. Entonces tengo que ir resolviendo aparte la suma y resto de fracciones e ir anotando los números que me quedan, ¿no? Si tengo alguna fila que tiene múltiplos, digamos, enteros, me conviene buscar esa fila. Pero acá si yo divido, por ejemplo, la segunda fila en un tercio, me va a quedar 1 y 2 tercios. O si la divido la tercera fila en 8, me va a quedar 3 octavos y 1. Y me empiezan a aparecer las fracciones. En algunos casos no lo puedo evitar, porque no tengo unos. Y tengo que hacer estas operaciones, ¿no? O sea, en el sentido de esto que en algunas situaciones no me queda más que trabajar con fracciones, ¿no? Por ejemplo, en esta matriz no tengo 1, en la z que tenía original, pero puedo convertir alguno con algunas operaciones elementales entre filas que involucran el entero. Por ejemplo, si yo a 5 le resto 2 veces la fila 3, sería que la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por menos 2, por ejemplo. Menos 2 por 3 me va a quedar menos 6, más 5 me va a quedar menos 1. Si viene menos 1, después multiplico toda la fila por menos 1 y yo me va a quedar un 1 positivo, ¿no? Entonces, a la fila 2 la que se mantiene, la fila 3 no estoy operándola. Y hago la operación elemental. Menos 2 por 3 me queda menos 6, más 5 me queda menos 1. Y menos 2 por 2 me queda menos 4, más 4 se me hace 0. Entonces ahora la fila 1 la puedo multiplicar por menos 1. Cambia el signo, menos 1 por menos 1 se me hace 1 positivo y menos 1 por 0, 0. Las otras dos filas ya me quedan igual. Y aquí ya pude lograr un 1. Entonces ya me va a resultar más sencillo trabajar con enteros y no involucrar fracciones, ¿no? Fila 2 le sumo la 1 multiplicada por menos 3 y a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 3. Repito primera fila, menos 3 por 3, menos 3 más 3, 0, menos 3 por 0, 0 más 2, 2, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 0, 0 más 8, 8. ¿Sí? Y acá ya tengo la fila con 0 y valores enteros, 2 y 8, y ahí puedo multiplicar la fila, la puedo hacer al mismo tiempo. La fila 2 por un medio y la fila 3 por un octavo. Voy a matriz equivalente, me queda 1, 0, 0, 1 y 0, 1. Y ahí tomo cualquiera de estos dos 1 que me quedan en una posición distinta, porque el primer vector canónico lo habría logrado con un 1 en la primera fila. Tengo que buscar ahora diferentes en la segunda y tercera fila. Voy a botarme este 1 que encuentro acá, de segunda fila, segunda columna. Hago la operación elemental ahí también, finalmente, para hacer el 0 por debajo. A la fila 3 le sumo la 2 multiplicada por menos 1. Voy a matriz equivalente. Repito primera fila, que no estoy cambiando. Segunda fila tampoco. Y hago la operación elemental. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Y ahí logro el segundo vector canónico con un 1 en segunda fila. Con lo cual el rango de la matriz Z, esta que había escrito, es 2. Acá puedo pensar que llega una matriz que le puedo llamar, no sé, W, con el nombre que yo quiera. Aunque estoy contando el rango sobre W, pero como es equivalente a Z, es el mismo rango, ¿no? Profe, siempre tiene que quedar entre 0 y 1 nomás. No se te escuchó muy bien. ¿Otra vez? Siempre
el resultado y haciendo la operación. ¿Alguien lo escucha mejor al compañero? Pues yo no lo escucho bien. No, se escucha mal. No, se lo escucha mal. No, se escucha mal, profesor. Ok. Trata de, me parece que debes tener micrófono y parlante abierto en forma simultánea. Trata de tapar el parlante para que no se realimente por el micrófono, por eso creo que se debe estar escuchando mal. Intenta de vuelta así. ¿Me escuchas? No sé el compañero que habla. No sé quién era. No, ahora no está hablando. Capaz que está escribiendo, a ver. A ver si dice algo en el chat. Profe, ¿tiene clase de consulta? Sí, sí, que tiene que llegar. Ya te comento, ¿no? Pablo, debe ser Pablo que preguntaste vos. Sí, los vectores canónicos columnas son aquellos solamente que tienen un 1 en alguna fila y las restantes posiciones con 0. O sea, no puedo tener 2, no sé, 5, 0, 0. Eso no sería un canónico. Tengo que multiplicar por un quinto y hacer 1. Respecto a las consultas, sí, podemos fijarlas en contraturno para ustedes. O sea, hay un grupo que tengo una comisión a la tarde. A ver, podemos pensar en jueves a la tarde a las 19 horas. Voy a tener la grabación porque no grabamos todo esto, no tiene sentido. Disculpe, profe. Sí.